Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. En el episodio 79 del podcast entrevistamos a la dramaturga Alma Vidal, que estrenaba su obra El Dios de la Juventud en el Teatro Pavón de Madrid. Pues después de aquella entrevista, Paul Sánchez la reclutó para la causa y hoy Alma Vidal debuta como redactora en Exigencias del Guión. Hace 10 años, el gobierno de España le puso un impuesto al sol. Fue concretamente el ministro José Manuel Soria, a las órdenes de Mariano Rajoy, quien decidió que los ciudadanos que instalasen paneles solares tendrían que pagar un impuesto para compensar a las empresas energéticas por el dinero que iban a dejar de ganar. 3 años duró este disparate. Fue derogado en 2018 por la ministra Teresa Rivera en el primer gobierno de Pedro Sánchez. El caso es que aquella sinrazón sirvió para algo bueno. El impuesto al sol inspiró a la dramaturga Ruth Rubio para escribir Solarpunk, una obra gestada en el Laboratorio de Creación Dramatúrgica en Verde 2023 de la Sala Cuarta Pared de Madrid. Con Solarpunk, Ruth Rubio ha ganado el Premio Nacional de Teatro Jardiel Poncela y en el momento de publicar este episodio, la función puede verse en Cuarta Pared. Estará en cartel hasta el 29 de noviembre. Ruth Rubio se reúne con Alma Vidal en las oficinas de Dama en Madrid para hablar sobre la creación de una obra profundamente distópica, pero que empieza con un cuento infantil. Y en el texto dices, en esta obra con forma de rondó, el cuento de Juanito Carambola, a modo de estribillo, se intercala entre las coplas. Y así en la obra pues, se regresa al cuento varias veces, ¿no? Y se cuenta de muchas maneras distintas. ¿Qué importancia tienen los cuentos infantiles? Pues realmente fue casi por accidente, porque quien nos estaba tutorizando y acompañando mientras escribíamos era Borja Ortiz de Gondra, y él nos invitó a explorar géneros que no hubiéramos explorado nunca. Entonces yo hay estructuras con las que me siento muy cómoda, como todo lo que tiene que ver con lo musical, y de hecho me gusta muchas veces partir de un pretexto de una estructura musical para armar la obra. En este caso era el rondó, donde aparecen varias coplas y se va intercalando un estribillo, que ese estribillo va mutando. Y bueno, lo que menos me apetecía escribir era cuentos infantiles, porque no lo he hecho nunca y porque me parecía dificilísimo. Y dije, bueno, como Cuarta también es un sitio para hacer muchas probaturas y también muchas veces para escapar de lo resultadista, pues dije, pues no sé, voy a escribir un cuento infantil. Entonces, como uno de los personajes habla llanito porque es de la línea de la Concepción, cerca de Gibraltar, estuve leyéndome muchos cuentos de la frontera, muchos cuentos andaluces, concretamente del campo de Gibraltar. Y bueno, había cosas que me parecían muy musicales y que me llamaban la atención, como todo lo que tiene que ver con la repetición, con las falsas cadencias, con las mutaciones también. Entonces dije, bueno, pues me voy a aventurar a escribir un cuento sobre el origen del capitalismo. El cuento, además, coge relevancia porque es una metáfora. ¿De dónde sale, o sea, cómo se te presenta a ti este pequeño personajillo, Juanito Carambola? Es por una anécdota familiar, porque mi madre nació en Cádiz y vivió allí algunos años. Siempre contaba la anécdota, la coña de que ella un día se puso a vender bolsitas de arena en la playa. Uh-huh. Entonces, es lo típico, los niños también se ponen con el puestecillo de conchenas pintadas y demás. Entonces, era algo que me daba mucha ternura porque me remite a algo muy, muy local, ¿no? De los niños, pues, como haciendo sus pequeños simulacros capitalistas en la playa. Y pensé, realmente, si hubiera conseguido vender las bolsitas de arena en la playa, es una metáfora increíble del capitalismo. Y dije, bueno, pues voy a explorarla, a ver qué pasa. Para los que no saben todavía qué es Solarpunk, cuéntanos un poquito el argumento. Pues Solarpunk es una obra de ciencia ficción, y a mí me gusta también decir que es esperpento andaluz, porque tiene un componente local que nos gusta mucho, a la compañía también y a mí. Y bueno, el punto de partida es que en España se privatiza la luz solar y ponen placas solares del tamaño de templos, dejando el país entero a oscuras.
de tal forma que rescatan al país de la crisis, pero dejan a todo el país en oscuras. Que esto, aunque parezca súper lejano, está basado en hechos reales. Todo lo que aparece en la obra está basado en hechos reales, y esto concretamente parte del decretazo de José Manuel Soria en 2015, cuando puso el impuesto al sol a las personas que se querían tirar del autoconsumo con las placas solares. Para contar esta historia, ¿no?, con un mundo tan distópico, lo que estás haciendo es entrelazar pequeñas historias, ¿no?, que luego se demuestra que están ligadas entre sí, ¿no? Y que la historia lo que cuenta es cómo reventar el sistema que ha generado este capitalismo desmedido, ¿no? ¿Nos desarrollas un poco más cómo es este mundo distópico y cómo España llega a convertirse en él? Pues realmente, aunque la España distópica que aparece en la obra parezca distópica, realmente se parece mucho al país en el que vivimos hoy, ¿no? Y un poco también a lo largo del proceso de escritura, yo hago la coña en la obra de que esta obra iba a ser una space opera de dos astronautas que se iban a cuidar lechuga en el espacio. Iba a serlo, de hecho, pero fue precisamente en uno de los encuentros con científicos, uno de ellos era Kois Casadevante, que es experto en soberanía alimentaria, que dijo algo que me pareció brutal, que es que hasta que no tengamos tiempo para cocinar no habrá transición ecológica, ¿no? Y me pareció tan radicalmente cotidiano y por ende político que dije, ¡buah!, la obra tiene que ir por ahí. Me cargué de todo lo anterior. Y claro, no quería, y respondiendo a tu pregunta, no me quería perder esa tensión de jugar con el presente, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es entonces cuando descubro que existe un organismo de 10 escritores de ciencia ficción, de la Red Roja, en Francia, que son 10 escritores de ciencia ficción que trabajan para el gobierno de defensa del gobierno de Macron. Esto es real. Sí, esto es real. Entonces, es que cuando te pones a escarbar la realidad es que parece ciencia ficción. Entonces no quería perder ese juego con el presente, ¿no? Y claro, me pongo a investigar también pues cosas que tengan que ver con lo cotidiano, pero que sean muy radicales, como el hecho también de este personaje que va en pañales a trabajar. Esto pasó realmente con los trabajadores de la industria avícola. Entonces, claro, se habla de un país aparentemente distópico, pero el hecho de que luego esté todo basado en hechos reales nos hace de alguna forma pararnos a pensar de qué manera hemos normalizado la violencia, ¿no? ¿Tú conoces todo al principio? ¿Escaletas sabiendo ya todo lo que vas a escribir o vas investigando a medida que el texto se hace? Suelo escaletar bastante, pero es una escaleta que en este caso partía de una estructura musical. Y como sí que tenía claro el número de escenas, qué instrumentos o personajes iban a aparecer en esa partitura y en qué momentos iba a aparecer el estribillo, o sea, de alguna forma mi primera aproximación al texto suele ser desde algo muy estructural, porque lejos de ser un límite, a mí es algo que me da luego bastante libertad. Y después de eso sí que tengo claros qué instrumentos o qué personajes se van a cruzar. De hecho, iba componiendo la música a la vez que iba escribiendo la obra. Y claro, luego iban apareciendo cosas que me hacían reescribir la obra. He hecho muchísimas versiones de la obra durante ensayos. La he escrito 2 veces más. Y de alguna forma sí que sigue siendo fiel a esa primera escaleta, pero lo que es a nivel contenido ha cambiado mucho. Y digo contenido sin decirlo muy convencida, porque no me gusta hacer esta dicotomía entre forma y contenido, ¿no? Son la misma cosa y la forma genera contenido en sí mismo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, cuando tú haces el espacio sonoro y de hecho intervienes, tocas en directo, ¿no? Incluso de alguna manera guías el espectáculo con tu voz. Esta figura de demiurga que tienes dentro de la función, ¿cómo surge y cómo se relaciona con la dramaturgia en sí? ¿Qué valor tiene dentro de la historia? Pues esto realmente es propuesta de Mario Hernández, que es quien dirige la propuesta, por una cuestión de que yo soy una friki de las acotaciones y he tenido como una relación de amor-odio con las acotaciones, y de alguna forma sí que quería como dejarme a mí misma para cuando volviera al texto hace unos años como huellas de con a qué otras autoras estaba leyendo en ese momento. Entonces en ese momento yo estaba a topísimo con Donna Haraway, con Ursula K. Le Guin, con Mark Fisher también, porque
estaba como tratando de leer cosas que me hicieran activar la esperanza, porque me parece complicadísimo escribir sobre la esperanza y esta cosa ya de sentarnos a pensar juntas qué tenemos que hacer para activar esa esperanza, ¿no? Y a raíz de hacer acotaciones larguísimas y acotaciones como que hacían referencia a estos hipertextos que me iban acompañando en el proceso de escritura, fue Mario quien dijo, oye, ¿qué te parece si estás en escena y demás? Y claro, yo me quedé loquísima porque yo nunca cuando escribo me planteo esa posibilidad porque yo no soy actriz. Pero cuando él me lo dijo dije, pues para adelante, pues sí, mágico. ¿Cómo ha sido encontrar a Mario y a esta compañía? ¿Habéis trabajado ya antes juntos o es la primera vez a raíz de la temporada verde de Cuarta Pared? Yo con ella solo había trabajado una vez previamente haciendo una pieza de teatro radiofónico de un autor que me encanta y es compañero de profesión, que es Antonio Rojano, que además ha estado aquí hace poco, por lo que he visto, y montamos Windsor con 2 de los intérpretes que están en la obra. Pero no, nunca había trabajado con ellos, sí que hay afectos de por medio, y de hecho ha sido muy guay porque una vez ya les concedieron como el concurso, no, esto salía a concurso y demás para que se presentaran compañía, una vez les concedieron la subvención, dijeron, oye, ¿te gustaría estar dentro del proceso? Y yo algo que agradecí. ¿Habéis planteado juntos un poco la escenificación y cómo abordarla estilísticamente o Mario te ha sorprendido? En ese sentido he soltado. Y también se trataba de eso. Una a veces tiene como ciertas reticencias porque como que una prefiere por lo general dirigir sus textos, pero un poco por cómo venía siendo también la naturaleza de este texto, yo tenía ganas de soltarlo y ver qué pasaba. Y no, yo me he encontrado con la puesta cuando me incorporaba a los ensayos hace 2 semanas. Además acompaña mucho la puesta esta cosa posdramática que tiene tu texto, que es la apertura al esto se está representando, ¿no? O sea, esto es una ficción que habla también sobre las propias ficciones, sobre la importancia de contar como herramienta de cambio incluso, ¿no? ¿Cómo ha sido hallar este discurso que da la obra, además de la historia, llegar al qué querer contar con él? Me hablabas de las reuniones con los científicos, ¿nos lo cuentas un poco más? Sí. Esto fue una iniciativa de Cuarta de hace 2 años. Cuarta Pared anualmente saca una beca que se llama ETC y cada año versa sobre un tema concreto. Y hace 2 años lanzaron la convocatoria ETC en blanco-verde. Y la idea era juntar a científicos y a dramaturgos para abordar la crisis climática y hacer una apuesta en común de los relatos de unos y de otros y ver qué pasaba. Entonces fueron talleres con científicos, luego también vinieron dramaturgos, así como para activarnos cosas, y fue un mes de encuentros, y cada vez que salíamos de allí después del taller con los científicos que venían con sus relatos radicales como un dato, una gráfica, salíamos de allí con muchísima ansiedad, nos íbamos a tomar algo y era como ¿de qué manera podemos repensar este relato para hacer que nos interpele, ¿no? Porque lo primero es cuando empiezas a entender un poco de qué va la cosa, lo primero es rechazo, parálisis. A mí también había una cosa que tenía muy claro que no estuviera en la obra. Yo no quería poner el foco en la responsabilidad individual en ningún momento porque me parece una trampa más del sistema. Pero claro, el sistema no tiene cara, ¿no? ¿Qué haces con la rabia? Entonces, y para mí fue muy relevante el último encuentro con Kois Casadevante, que él es experto en soberanía alimentaria y es activista. Y él nos habló del poder transformador de las ficciones. De hecho, su charla giraba alrededor de las ecotopías y ahí fue donde descubrí que existe la Red Roja, que es el equipo de 10 escritores de ciencia ficción que trabaja para el Ministerio de Defensa en Francia. Ahí también fue cuando descubrí lo que era la corriente solarpunk, que yo no la conocía. La corriente solarpunk es una corriente estética y de pensamiento que tiene que ver con no abolir la tecnología, sino repensarla para que esté disponible para el interés general. Y claro, cuando nos dijo esto de hasta que no tengamos tiempo para cocinar no será posible una transición ecológica, porque es verdad que hay un plan para una transición ecológica, pero ahora mismo está siendo con las condiciones que ponen las energéticas, ¿no?
Y esto de tener tiempo para cocinar, al final se estaba refiriendo al sistema capitalista. O sea, a día de hoy sale más rentable comerte un aguacate de Perú que uno de Vélez Málaga, precisamente por tal y como está armado el sistema, ¿no? Entonces ahí sí que me planteé esta cosa de, wow, esto me está interpelando. Por mucho que tenga ya mi proyecto de los 2 astronautas, me tengo que agarrar a esto porque de alguna forma me da miedo o me genera curiosidad y quería seguir buscando por ahí. Y luego, como te comentaba antes, la premisa de a ver qué pasa si escribimos sobre la esperanza, porque ya me he divertido mucho haciendo el gamberro y escribiendo sobre distopías y el fin del mundo, pero escribir sobre esperanza me sigue pareciendo a día de hoy complicadísimo. Sí. Sobre la Red Roja, en la obra mencionas que hay un equipo de escritores novelistas, en este caso en España, que también se dedican a lo mismo, ¿no? A ir elaborando escenarios distópicos para que los servicios de inteligencia puedan entrenar respuestas. ¿Esto en España también es real? No, esto solo existe en Francia. Esta escena fue la última que escribí, de hecho me la pidió Mario hace unas semanas, porque es cierto que en ningún momento en la obra poníamos en situación sobre qué es la Red Roja. Claro, porque tú tienes un personaje que forma parte de la Red Roja en esta ficción y que se va a dedicar a llevar su propio plan aparte, ¿no? Eso es. Úrsula. Claro, pero bueno, claro, es algo que está pasando en Francia, podría pasar en España perfectamente. El hecho de meter a la Red Roja o un personaje como es el personaje de Úrsula que trabaja para la Red Roja, a mí es algo que me generaba incomodidad cuando supe de la existencia de la Red Roja, por el hecho de que trabaje para un Ministerio de Defensa. De hecho, en la Red Roja en Francia hay 2 escritores que mantienen el anonimato porque le han llovido palos por todos lados y con razón también. Como debería ser la ficción asunto de Estado, pues sí, quizás estaría bien, pero debería trabajar para un Ministerio de Defensa. Yeah. ¿Por qué me genera eso más contradicción que el hecho de que pueda trabajar, por ejemplo, para el Ministerio de Sanidad? Que sería muy interesante, de hecho, ¿no? Úrsula, por seguir con este personaje, ella traza un plan junto con, además, la ministra y su superiora, ¿no? ¿Nos hablas un poquito de este plan de volver a lo real? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo traza? En la situación en la que están, en tanto que el país ha quedado a oscuras, lo que se implanta es un sistema de ventanas pantalla en las que se proyecta el paisaje. Esto es una idea realmente de la Fundación de Buero Vallejo, ¿no? Que tienen ahí el cuadro y piensan que el paisaje es real, y quería rescatar esta cosa de la esperanza trágica bueriana. Y bueno, el plan de Úrsula es hacer justicia por ella misma, porque el sistema comprende a sí mismo, el antisistema, también la noción de antisistema, ¿no? Y es como hablan de la posibilidad de hacer una emisión solar única y meter al sol en las pantallas, que esto también es algo real, por cierto. No puedo decir qué teatro es. Iban a poner unas pantallas proyectando hacia afuera espectáculos que se hacen allí, dejando la oficina oscura. Entonces, lo que pensaron era la posibilidad de proyectar lo que ocurría en la plaza como si hubiera luz solar. O sea que esto es algo de lo que me he enterado hace 2 meses, cuando ya la obra estaba escrita. Y era un mensaje que me preocupaba. La ministra, hay un momento en el que dice que hay que apagar todas las ventanas para agitar a la gente y que la gente salga a las calles. Pero yo tampoco quería caer en esta cosa tecnófoba de decir, no, es que la tecnología es mala, ¿no? Por eso también al final hacemos esta reflexión de que lo que queremos es un mundo en el que las pantallas no puedan existir sin las ventanas y las ventanas sin las pantallas, ¿no? Porque está bien que existan las pantallas, porque las pantallas también las usamos nosotras para hacer ficciones, ¿no? Y habrá que tener pantallas donde ficcionarnos y pensarnos juntas. Uh-huh. Y luego sí que tienes a este otro personaje divertidísimo que se llama Lola Mampagua, ¿no? Que ella sí que es una radical en este caso, y además es la que lleva un poco este final loquísimo, ¿no? ¿Nos cuentas un poco sobre este personaje, cómo ha sido crearlo? Yo hacía mucho tiempo ya que quería investigar con un personaje que hablara llanito, porque me parece loquísimo el que puedan convivir en un mismo cerebro, en una misma lengua, el andaluz de Cádiz y el british de Gibraltar, que se puede contar con ese lenguaje fronterizo, que no se puede contar con otra cosa, ¿no?
Y al final, con el pretexto de tener ese lenguaje para investigar, me puse a investigar con ese personaje la idea de frontera. Ella se acerca muchas veces a la valla, a Gibraltar, para que les dé el sol, aunque sean los bracitos. Ella también vive esta cosa en un mundo digital que es muy amplio, pero a la vez es un mundo muy tangible. Y bueno, al final, personajes como Lola Mampagua, hay un montón de hackers, ecoterroristas jovencísimos. De hecho, esto también fue otra de las noticias que me saltó. Hubo ecoterroristas hackers que tumbaron el sistema de una central nuclear. Y son chavalería realmente joven. Uh-huh. Y me fascina mucho ese mundo. Y tengo ganas también de acercarme a él, porque al final lo que haces en ese mundo virtual tiene una repercusión enorme en el mundo real, ¿no? ¿Cómo ha sido relacionarte tú con la realidad a medida que escribías este texto? Porque nos has hablado de todo lo que ha pasado mientras tú ya lo estabas escribiendo, pero ¿y el apagón? Eso fue loquísimo porque claro, la obra ya estaba más que escrita cuando el apagón, que fue el 28 de abril, ¿verdad? Sí. De repente era como tenía que estar añadiendo más cosas a la obra. Bueno, hay otra cosa que ya no he añadido, que es que han quitado ya la valla de Gibraltar. Y era como, pues como todo el tiempo, como la ciencia ficción ya se está convirtiendo en histórica, ¿no? En ficción histórica casi. Y la verdad es que para nosotras ha sido, y digo nosotras porque es algo que hemos vivido también con la compañía, es algo que nos divierte mucho, estar jugando con el presente o con el pasado recientísimo. Luego también hubo un poco de histeria colectiva de tratar de investigar cuáles fueron las causas del apagón y una de las muchas teorías, decía un periodista en televisión española, que tenía que ver con el hecho de que se había llegado al absurdo de que había tanto excedente de energía que era más barato apagar el sistema que seguir vendiéndola, porque si la vendía le salía a pagar a la propia energética, que por eso petó el sistema. Entonces eso nos divierte mucho porque de alguna forma nos hace también conectar más con la obra. Cuando hablas de la esperanza, la obra se la dedicas a tu gato. Sí. Y cierra con un pequeño cuentecito, una coda, sobre un gato y sobre el pensamiento mágico de los gatos, ¿no? ¿Nos hablas un poquito de este final y de qué quieres contar con él? Mi gato Fellini es increíble y aprendo muchísimo de él precisamente por estas cosas de ser presente puro y porque es un ser que me anima mucho a la antiproductividad. Entonces, todo esto también parte de una anécdota de Úrsula K. Le Guin, que yo en ese momento estaba leyéndola. Úrsula K. Le Guin, cuando ya se escribió todo lo que se había escrito esta mujer, se fue al campo y se dedicó a hacer un blog, que os lo recomiendo porque es maravilloso, un blog en el que subía las historias de su gato Pardo. Entonces, los últimos relatos, las últimas ficciones de Úrsula K. Le Guin son fotos de su gato dormido en el router y dormido en el lavabo y contando historias sobre el gato. Entonces, me parece tan bello que ella terminara su vida con las ficciones de su vida hablando sobre su gato Pard, que era lo que le apetecía, y me parece también tan bello como el hecho de tener tiempo para cocinar, ¿no? Dedicarse a la ficción antiproductiva. Y por eso también me parecía un final bonito para el personaje de Úrsula, y es más, el final que deseo para mí misma, también en vida, ¿no? De decir, vale, pues ya no tengo que ser productiva, voy a hacer lo que me apetece hacer, que es escribir las historias de mi gato. ¿Cuándo aparece el teatro en tu vida? Tú empiezas escribiendo novelas cuando eras adolescente, ¿no? Sí, empecé escribiendo relatos cortos, novela corta, y bueno, luego pues hice comunicación audiovisual. Yo realmente no tengo formación reglada teatral, y cuando terminé comunicación audiovisual me di cuenta de que no sabía dirigir actores. Sabía colocar una cámara, sabía cómo podía funcionar un plano, pero no sabía dirigir actores. Entonces le pregunté a una de las profes qué hacía yo con eso. Y bueno, pues me recomendó hacer ayudantías de dirección en teatro. Me dijo, ahí sí que vas a aprender a dirigir actores, pero de verdad. Y hasta entonces. ¿Cuál dirías que es la obra de teatro, de novela o lo que sea que cambió tu manera de contar? Pues precisamente en aquella época que estaba en la universidad, justo la persona con la que yo estaba saliendo por aquel entonces tenía montó el taller de teatro en la facultad,
Y justo ella dijo que quería armar Ansia de Sarah Kane. Ujú. Entonces mi primer contacto real con el teatro, yo empecé en aquel montaje, es bellísimo porque en aquel montaje empecé como ayudante de dirección y al final acabamos dirigiendo juntas. A veces lo pienso y digo, "Buah, esto fue empezar la casa por el tejado", pero conforme van pasando los años digo, no, esto fue empezar la casa por donde tenía que empezarla, porque realmente era un texto que me interpelaba. Yo también por aquel entonces, esto es algo que suelo contar porque a mí me preocupa mucho el tema de la descentralización. La primera vez que yo fui al teatro fue también cuando estaba en la universidad con 21 años. Realmente a mí el teatro me llegó tardísimo y también la noción que yo tenía del teatro, la que tenemos en el instituto nosotras, es esa cosa añeja y casposa que nada tiene que ver con lo que te pasa a ti, ¿no? Y yo muchas veces pienso, joder, hubiera sido muy distinto, ¿no? Si yo hubiera visto una obra de Padilla, por ejemplo, que para el público juvenil es increíble porque les trata como adultos y habla de lo que le pasa a la chavalería ahora. Entonces, aparte de que eso en mi pueblo no había teatro por aquel entonces. Entonces, claro, yo la primera vez que pisé un teatro fue con 21 años, que fui a ver Veraneantes de Miguel del Arco y dije, pero ¿y esto? Perdona, ¿esto qué es? Entonces se juntó todo eso y de esa forma se quedó también el teatro en mi vida. ¿Qué dirías tú que no puede permitirse o no debería permitirse el teatro de nuestro tiempo? El acomodarse. Te lo digo así a bote pronto, luego cuando salga de aquí se me ocurrirán muchísimas cosas, pero si es lo primero que me ha venido será por algo. Sí, el acomodarse y el caer en lo complaciente. Hay una cosa que dice Simon Stephens que a mí me encanta y que siempre que creo que me estoy encontrando cómoda escribiendo pienso en esto. Él decía, últimamente lo único que me interesa es lo que tiene que ver con el miedo y con el pudor. Y cuando me encuentro como demasiado a gustito escribiendo algo, digo, vale, voy a ver si hay miedo y ese pudor. Y si no hay, pues aborto misión y empiezo con otra cosa. Se te pasea el gato por delante, Sí, ¿no? sí. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción Alma Vidal. Realización Paul Sánchez. Diseño gráfico Jorge Espejo. Música Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 006650 o en el email podcast@exigencias.es.